Doctor, justamente uno de los temas que le queremos preguntar es qué haría usted para mejorar la distribución de los subsidios de transporte y para evitar el paro de colectivos en la provincia, acá en Tucumán. Bueno, por un lado me parece que la presencia hoy de un gobierno nacional de nuestro mismo signo y amigo, Alberto Fernández, del presidente, de nuestro gobernador, ha permitido que el subsidio que llega a la provincia se haya más que duplicado y eso ha permitido de alguna manera ir zanjando el problema, ¿no? En definitiva, cuando uno ve los subsidios al transporte, el transporte público es una necesidad para todos, digamos, no solamente es un negocio de los empresarios, es una necesidad de toda la sociedad. Nosotros necesitamos ir a trabajar, los chicos necesitan ir a la escuela, los médicos tienen que ir a los hospitales. El transporte público debe ser una mirada, el Estado debe tener una mirada particular sobre el transporte. Nosotros pagamos el transporte público, el valor del boleto, mucho más que en el AMBA. Y eso tiene que ver con que el 85% de los subsidios al transporte se distribuyen en el AMBA. O sea, en lo que es la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad rica, es una de las ciudades más ricas de Latinoamérica, sin embargo, como les digo, tiene un subsidio al transporte muy importante, y todo lo que es el conurbano bonaerense, que son zonas disímiles, o sea, hay zonas en el conurbano muy ricas y zonas mucho más pobres. Entonces, ese 85% de subsidio al transporte definitivamente deja solo para todo el resto de las provincias argentinas un 15%. Eso definitivamente está mal. Eso debiera arreglarse y para eso necesitamos dar una discusión en donde las fuerzas sean un poco más parejas, porque insisto, la Cámara de Diputados es un lugar en donde esa pelea era muy difícil de dar, la dimos, pero no tuvimos mucho éxito, ni con el gobierno de Macri, y ahora estamos trabajando mejor con el gobierno de Alberto Fernández. La pandemia obviamente dificultó y demoró esto, pero es un tema a resolver, ¿no? El Estado debe subsidiar el transporte, pero debe subsidiarlo, a mi manera de ver, no desde la oferta, o sea, no desde las empresas, sino de la demanda. O sea, subsidiar a aquellos usuarios que realmente necesitan el subsidio. No por lugar, sino por capacidad de pago. Entonces, subsidiar a los jubilados de la mínima, subsidiar a las personas que cobran un plan social, subsidiar a aquellas personas que tienen un salario mínimo, para dejar justamente que el resto de la población pague un boleto un poco más caro y de esa manera integrar el sistema en un sistema más lógico. Doctor, ¿cuál es su propuesta para mejorar la cuestión del transporte público, teniendo en cuenta la distribución de subsidios y para evitar los paros en la provincia, los paros de colectivos? Bueno, a ver, hay dos cosas. En lo que tiene que ver con el tema nacional, sobre todo lo que vos decías, ¿no? La distribución de los subsidios. Hoy el 85% de los subsidios se los lleva el AMBA, es decir, provincia y ciudades de Buenos Aires, y el 15% para el resto de las provincias. Entonces, esa discusión hay que llevarla al Congreso, tenemos que ser equitativos en cómo se van a administrar esos subsidios, y después lo que tiene que ver con la realidad de Tucumán es un caos. El transporte público en Tucumán es un caos, es imposible hoy saber, si alguien quiere saber cuánto está recibiendo subsidio el transporte, porque recibe subsidio de la municipalidad, de la legislatura, de la provincia, de la nación. Cada vez que se tiene que discutir en un consejo deliberante de la capital si se sube o no se sube el costo del COSPEL, aparecen 20.000 planillas distintas con costos distintos. La municipalidad calcula un costo, los empresarios calculan otros costos. Bueno, hay que ser mucho más transparente porque estamos en una situación caótica. La cantidad de días de paro que tuvo la provincia de Tucumán en transporte no la tuvo en ningún lugar del país. Esto es solo en Tucumán. Tenemos un servicio público muy, muy malo y el principal responsable de esto, por supuesto, es el gobierno provincial. Flor, en cuanto al transporte público, ¿cuál sería tu propuesta para mejorar el transporte público teniendo en cuenta la distribución de subsidios y para evitar el paro de colectivos en la provincia? Bueno, fundamentalmente creo que es un tema complejo y que no hubo un control del Estado oportunamente sobre cómo se utilizaron esos subsidios. Yo como abogada litigante pude ser abogada de una empresa de colectivos que tenía un dueño que tenía responsabilidad empresaria y que volvía a reinvertir toda la plata que recibía, las ganancias, y es una empresa que hoy en día, además de dar muchas fuentes de trabajo, es una empresa que cumple con el horario, es una empresa que tiene sus colectivos impecables, todas unidades nuevas, y es una empresa chica del interior, ¿sí? Que no tiene, no tiquea como por ejemplo tiquean todas las grandes empresas de acá de la ciudad, y que sin embargo nosotros podemos percibir, toda la ciudadanía, yo utilizo el sistema público, podemos percibir el estado en el que se encuentran los colectivos. Algunos se llueve el techo, otros tienen agujeros en la chapa de
del suelo. Nosotros creemos que es un tema complejo, pero que hay que analizarlo con los principales actores. Creo que no hay soluciones mágicas, sino que hay que sentarse, principalmente el Estado, ¿sí? Tienen que sentarse los empresarios como regentes del servicio y además los usuarios, que son los principales damnificados con las políticas que se han venido aplicando y con la falta de control sobre los subsidios. También sé y pude percibir cómo afectó el gobierno, en el gobierno, digamos, de Mauricio Macri, el traspaso de los subsidios al área provincial. También tenían otorgados un cupo de gasoil que no fue otorgado nunca más a través de la provincia y que eso también influyó negativamente y se empezó a agudizar esa crisis. Creo, como te digo, que hay que sentarse y tratar de ver una solución de raíz. Nosotros tenemos otros sistemas públicos dentro del país en donde, considerado obviamente como esencial el servicio de transporte, por ejemplo, en la provincia de Salta hay participación estatal. ¿Sí? Lo que hay que hacer es primero visibilizar y establecer cuáles son las opciones. ¿Sí? Si hay que estatizarlo, si hay que hacer una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, que participe el empresariado y también participe el Estado, pero hay que darle una solución fundamentalmente porque es la gente la que está recibiendo ese trato indigno. ¿Sí? Y es parte de lo que yo te digo del cambio en las instituciones. Nosotros sabemos que es indigno que una madre esté esperando por más de 40 minutos con sus 2 hijos en una parada de colectivo y el colectivo no cumpla con el horario. ¿Por qué? Porque tienen unidades en estado deplorable que no condicen con los modelos que tienen que tener y que fundamentalmente no prestan el servicio para el cual se les está abonando. Así que bueno, más o menos pensamos que esa sería una propuesta viable, ¿no? Paula, hablando de transporte público, sí. ¿Cuál sería tu propuesta para mejorar la distribución de subsidios al transporte público y evitar los paros en la provincia de Tucumán? El sistema de transporte público tiene como 2 problemas. Uno es la falta de transparencia y la falta de automaticidad, pero en realidad filosóficamente hay un problema como por atrás, que es que se subsidia a la demanda, digamos, a la oferta y no a la demanda. Para hacerlo y que no sea tan aburrido, yo si subsidio indiscriminadamente a la empresa y no controlo en qué se gasta, por ahí le estoy dando un subsidio en el transporte a alguien que no lo necesita. Entonces, alguien que puede pagar el boleto tarifa, digamos, completa, sí. Yo lo estoy subsidiando y por ahí no le llega el subsidio a alguien que no puede pagar la tarifa completa y eso genera desbalanceos. Entonces el mundo va en una dirección contraria. Yo tengo que subsidiar a las personas y no a la empresa, a través, por ejemplo, de las tarjetas, la que es la ciudadana o lo que es la SUBE a nivel nacional. Y además hay una distorsión, porque Capital Federal recibe mucho más subsidio que de lo que reciben las provincias. Entonces, realmente creo que hay que empezar a pensar no en propuestas como que suenen lindas al corto plazo para ganar las elecciones, porque eso no soluciona la vida de nadie. Recién yo estaba como pensando, porque en toda esta campaña hemos tenido posibilidad de tener contacto con otros candidatos y estar charlando y otras fuerzas políticas, y yo decía, bueno, esta es mi primera vez en política. Entonces, ¿qué me hace a mí realmente distinto? ¿Qué distinto de verdad tengo yo para ofrecer? Que haga que diga, bueno, no es una más que se suma, una lista más que se suma, un partido más que se suma. Entonces, lo que tenemos, digamos, lo que tenemos que tener distinto es que la construcción no tiene que ser como electoral, no tiene que ser de acá a 2 años, de acá a 2 meses. Por supuesto que hay necesidades inmediatas, necesitamos trabajar, necesitamos comer, necesitamos que no nos maten, pero tenemos que ir a mirar a futuro. O sea, no puede ser, porque en lo inmediato son parche, que a la larga lo que termina haciendo es que soluciono lo de ahora, ¿viste? Como en tu casa, cuando decís, bueno, el otro día se nos rompió una lamparita de pared que daba electricidad, entonces como para que mis hijos no toquen el enchufe, mi marido se le ocurrió poner como si fuera una tapa de un tupper con cinta de papel. No te miento. Un provisorio definitivo. Hace 5 meses que está la tapa de tupper. Y lo mismo pasa con la política. Ponen tapas, y a la larga no solucionan la vida de nadie. Entonces tenemos que mirar, tenemos que encolumnarnos atrás de ideas, atrás de una idea de que la gente merece que el Estado le genere las condiciones para que cada uno pueda desarrollar su plan de vida. O sea,
por ejemplo, el tema de los contratos. Si yo prometo contrato, bueno, sí te soluciona lo inmediato, porque te da, estoy hablando de lo que pasó el otro día en Trancas, ¿no? Porque te traigo un plato de comida a mi casa y es re importante. Pero yo te digo, yo trabajé 3 años en la función pública, digamos, como empleada pública, no era funcionaria, era asesora, y realmente la frustración que yo sentí o las cosas que tuve que bancarme en su momento, malos tratos, ninguneo, que te manden a la Legión extranjera por no compartir lo mismo, hace que las personas no puedan desarrollarse. Entonces, qué lindo ser dueño de nuestras vidas. Y para eso tiene que estar el Estado.